el donant. El seu nom, Pedro Rodrigo el Vell. La custòdia de bronze i argent sobredorat a foc, restaurada fa pocs anys, a la campana o peana, es pot llegir: se hizo a expensas del común del pueblo, siendo cura de esta parroquia el doctor don Juan Andrés, any 1791. La restauració ha sigut una delicada obra del mestre Orfebre Piró. Del segle XV, de l'època de quan es va nombrar parròquia l'església. L'altar major, destruït en 1936, era tot de pedra i fou una obra de l'escultor i arquitecte Pere Joan Guissart, natural de Bohèmia allà per l'any 1763, utilitzant-se pedra negra del Cabés Bord. El cor, fet últimament, estava previst ja en 1705. No res s'havia fet fins que mossèn Vicent Eloi pensà acabar aquella obra prevista fa només 288 anys. L'acertada repristinació de la Iglésia ha fet que tornaren a lluir les dades perdudes a la seva decoració. L'entaulellada d'aquesta capella dita abans del Sant Crist tapa les 6 sepultures on descansen més de 100 avantpassats nostres. Fou ampliada en 1865 per l'obrer de Vila, Manuel La Piedra Chulvi. Els 4 relleus de la trona s'han col·locat en els plànols del creuer, procurant no ocorrir la seva pèrdua o ruïna. Baix la mitja taronja està la coneguda Fossa del Mig, on descansen prou més de 300 veïns, de totes les classes socials del Rafelbunyol del segle XVIII. Amb seguretat podem afirmar que quasi totes les famílies del poble tenen allí algun avantpassat enterrat. Rafelbuñol es un municipio de la provincia de Valencia situado a casi 14 kilómetros de su capital, al pie de la Sierra Calderona y en plena comarca natural del Horta.
hubiera anulado el gol. Sí. Con los términos Puebla de Farnals, Puig, Museros, Massamagrell y Náquera. Dada su cercanía al Mediterráneo y sus 32 metros sobre el nivel del mar, es natural que tanto su clima como sus cultivos sean típicamente mediterráneos. Últimamente, gracias a su auge industrial, la población absoluta del lugar ha experimentado un gran aumento que le ha hecho pasar de los 200 habitantes que tenía en 1646 y sus 1.471 habitantes al principio de siglo a casi 5.000 habitantes en la actualidad. Al noroeste de Rafelbunyol, en uno de los pequeños cerros conocidos por el nombre de Els Germanells, se han hallado restos de una cultura de tiempos del Neolítico o Bronce valenciano, por lo que se les puede atribuir una antigüedad de más de 3.000 años. Pero desde entonces se pierde ya cualquier dato sobre poblamiento en esta zona hasta la época romana, en que se cree existía una villa en el Bobalar, como se deduce por los restos de capiteles que han sido encontrados cerca de allí y por el hallazgo de 6 tumbas que pudieran ser tardorromanas. No obstante, el nombre Rafelbunyol tiene un origen árabe y vendría a significar casa junto al agua, tal como apunta Salvador García Llopis, documentado cronista oficial del lugar, y no casa del Moro Buñol, que en la actualidad queda descartado por erróneo. Los primeros datos históricos sobre el pueblo se sitúan en 1237, en que Jaime I donó la alquería de Rafelbunyol a Gelacián de Tarba como compensación por la ayuda que éste le prestó durante la Reconquista. Pero al marchar dicho caballero a Jaca, su ciudad natal, pasa la primitiva alquería de nuevo al conquistador, hasta que a su muerte la hereda su hijo Pedro I, quien el 28 de septiembre de 1279 la regala a su escribano mayor Raimundo Escorna. En 1492 era dueño del lugar Pedro Exarch, por donación de Alfonso el Magnánimo. Posteriormente, por casamiento de doña Leonor Exarch con don Antonio Belvis, pasa Rafelbunyol a pertenecer a estos apellidos, a la sazón marqueses de Bélgida y Benavites, siempre dependiendo de la corona, hasta que en 1676 deja de pertenecer a los reyes por donación de Carlos II al marqués de Benavites, quien, con sus descendientes, fueron dueños del pueblo hasta que las Cortes de Cádiz de 1812 abolieron los señoríos feudales.
Merece destacarse que los habitantes de Rafelbuñol lucharon bravamente en la guerra de les Chusmaníes y que el 16 de febrero de 1813 murieron 6 guerrilleros de Rafelbuñol que en las bandas del Fraile y Romualdo habían luchado contra los invasores franceses mandados por el general Suchet. Con ser importante cuanto hemos dicho, es seguro, sin embargo, que en la historia reciente de Rafelbuñol, el día 16 de septiembre de 1978 va a quedar grabado como una de sus mejores fechas históricas, porque en ese día tuvo lugar la coronación de la Mare de Déu del Miracle, y a tal fin, las calles de la población habían sido convertidas en auténticas obras de arte. Comenzó el acto hacia las 5 de la tarde con este pasacalle que recorrió las calles de la población amenizado por la banda Sociedad Musical La Primitiva de Rafelbuñol, dirigida por don Jesús Juan Oriola. A lo largo del pasacalle se fueron incorporando al mismo cada uno de los 25 clavarios de las fiestas, quienes, acompañados de sus respectivas esposas, estuvieron recorriendo las adornadas calles del pueblo. El adorno de las calles fue una paciente labor para la que nadie regateó esfuerzos, pero valió la pena, porque los resultados, sin duda, sobrepasaron todas las previsiones, y la noticia atrajo a Rafelbuñol a innumerables visitantes que han admirado y aplaudido la labor de todo un pueblo unido en torno a su patrona, la Virgen del Miracle, para quien todo les parece poco. El pasacalle finalizó
al unirse al mismo el clavario mayor de este año, don Eduardo Iborra Blasco, acompañado de su señora e hijos. Todos los clavarios se dirigieron, en unión de las autoridades locales, a la entrada de la población, en donde recibieron a las principales autoridades provinciales. A continuación, se formó una comitiva que continuó hasta la iglesia parroquial. Desde la iglesia, en procesión presidida por el ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo de Valencia, don Miguel Roca, fue trasladada la imagen de la Virgen del Milagro hasta un altar situado en la plaza mayor del pueblo, donde tuvo lugar la coronación de la citada imagen con motivo de cumplirse el 25 aniversario de su proclamación canónica por el Papa Pío XII como patrona oficial de Rafelbuñol.
Al comenzar la ceremonia, el reverendo señor cura párroco de la localidad, don Joaquín Serrano, ofreció el acto a la Virgen y al finalizar, dirigiéndose al señor arzobispo, dijo: Señor, termino para que vos, con el acto de la coronación, colméis los sentimientos de gratitud y de amor de este singular pueblo que se complacerá en invocar desde hoy como patrona y reina a la Virgen del Milagro de Rafelbuñol. El señor arzobispo va a proceder a bendecir la corona Y bendice y santifica esta corona que tus hijos han hecho cincelar para adorno de la sagrada imagen de la bienaventurada Virgen María, por Cristo nuestro Señor. Amén. Al finalizar la coronación, la imagen de la Virgen paseó triunfalmente por algunas calles del lugar y regresó a la iglesia acompañada por el fervor de todo el pueblo y de numerosos visitantes de los pueblos vecinos, así como por la cofradía de la Virgen del Miracle de Cocentaina, que se había desplazado ex proceso al acto de la coronación.